están? Muy buenos días, mis queridos hermanos que nos están viendo en este congreso. Vamos a dar un saludo al pastor Marcelo Parela, a la hermana Luciana Guiar de Brasil y al pastor Eduardo Ortiz de México, y a todas las personas que están en este congreso internacional. Para nosotros es muy importante porque podemos ver aquí cómo estamos preparados para la guerra. Pásala. ¿Estamos realmente identificados, dedicados a evaluar nuestras vidas, a definir, a estudiar y aplicar las diversas estrategias militares? Van a decir, no, pero nosotros no hacemos estrategias militares. Pues sí lo hacemos, porque el enemigo lo hace y nosotros debemos aprender a realizar las mismas estrategias. Antes de ir a una guerra, los generales estudian las tácticas antiguas, lo que ha funcionado y lo que no, la topología del terreno donde ocurrirá, el clima en el área y hasta cómo piensa el enemigo. Esto les permite desarrollar un plan de defensa y de ataque, y sin duda ha provisto de éxito a muchos hombres de guerra. Pero ya que los caminos de Dios son muy diferentes, como dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso es importante entender de que los pensamientos y los caminos de Dios son muy diferentes a los humanos. Es muy diferente a lo que nosotros pensamos. En el terreno celestial las tácticas también son diferentes. No cabe duda, hay una batalla. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es lo que el Señor necesita de nosotros, que entendamos de dónde y hacia dónde estamos nosotros. Nuestro enemigo no es visible a nosotros, por lo que no podemos simplemente observar su accionar. Nuestro enemigo no es visible a nosotros, por lo que no podemos simplemente observar lo que él va a hacer. Desafortunadamente, Satanás ha creado fortalezas en la mente de las personas sobre cómo batallar, lo que ha llevado a estrategias inefectivas y a enfoques erróneos. Una forma errónea de batallar es que hay dos extremos de creencia que son graves en términos de combatir. Primero, cuando al rechazar creemos que hay una batalla y es fácil sufrir heridas espirituales, puesto que nos encontramos sin las armas equipadas, ni las listas para los dardos que vienen, ni estamos listos. Y el otro extremo es de atribuir todo a lo que pasa en nuestra vida a Satanás, lo que termina dándole más poder a alguien que no tiene poder. Muchas personas creen que la forma de luchar contra estas potestades es una lucha de poder, es una lucha cuerpo a cuerpo. Es de enfrentarme y decir yo sí puedo, pero se comportan como detectives espirituales, siempre buscando al enemigo para reprenderlo y arrebatarlo lo que se ha llevado. Y esto no es lo que enseña la palabra. La palabra va mucho más allá. En Judas 1 del 8 al 10 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí hay una lucha cuerpo a cuerpo que habla, donde que el arcángel estaba peleando por la salvación de Moisés, pero él no dijo que en sus fuerzas, sino lo puso el Señor es el que te va a reprender. Pero los demás simplemente blasfemaban cosas y se portaban y se corrompían.
Y eso es lo que el Señor está viendo hoy por hoy. En Hechos 19, del 11 al 16, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, 7 hijos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, es decir, clonaban lo que Pablo hacía. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero no los conozco a ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltó sobre ellos, les dominó y fue más que ellos, de tal manera que huyeron porque salieron desnudos y heridos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros no entendemos realmente lo que tenemos que hacer y pasamos superficialmente las cosas de Satanás. Un llamado a resistir. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Y tome nota, por favor. Dice, entonces, ¿a qué nos llama la palabra? En Santiago 4:7 dice que tenemos que resistir. Sométete pues a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Ay, pero pastor, ¿cómo puedo yo resistir al diablo si vienen un montón de cosas y yo no puedo? Esto no es para mí. Déjame decirte que para eso tú tienes que estar armado. Como dice en Efesios 6, del 10 al 14, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístete con la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí viene lo hermoso. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñido tu lomo con la verdad y vístete de la coraza de justicia. Eso nos está diciendo el Señor, que ponemos nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene para equipar a un pueblo, para equiparnos a nosotros. Dice que también tenemos que aprender a ser prudentes y a mantenernos en fe, en primera de Pedro 5:8 al 9. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es ver mucho más allá de lo que ahora no tienes, de lo que ahora no sientes, de lo que ahora no está contigo. Pero sabes que en todas partes del mundo hay hermanos que están padeciendo lo mismo que tú estás padeciendo. Por eso es importante que resistas. Por eso es importante que tú entiendas las promesas del Señor. Cuando Satanás tentó a Cristo en el jardín, ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra. Satanás, el padre de la mentira, no puede resistir la verdad. Lo que él conoce, donde él trabaja, en lo que él es experto, es en la mentira. Por eso nosotros tenemos que ver la verdad siempre. Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, creyendo su palabra, el enemigo huirá. Claro, huye hoy, porque va a buscar otra táctica para venir de nuevo mañana. ¿Cuáles son las artimañas de Satanás? ¿Cuáles son las artimañas, las estrategias que el enemigo tiene preparado para cada uno de nosotros? Porque son diferentes. Satanás tiene ciertas estrategias y artimañas que se repiten a lo largo de la Biblia y que todo cristiano o toda persona que tiene el Espíritu Santo en su vida puede reconocerlas. Vámonos a ver algunas de ellas. Primera parte, el engaño.
¿Cuántos de nosotros no hemos sido engañados por este enemigo? Dice el padre de ustedes, que es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice solo es mentiras, habla como lo que es, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso nosotros somos a veces engañados, porque creemos más en la mentira, creemos más en lo que ahora lo dicen bueno siendo malo, y a lo que es bueno lo ponemos como malo. Satanás puede hacernos creer una mentira que entonces se convierte en una fortaleza dañina para nuestras vidas. Debemos estar a la defensiva con la palabra de Dios para no dejarlo permitir nada en nuestra vida. Segunda parte, las tentaciones. Ay, pastor, pero ¿cómo va a ser con esto de las tentaciones? Si usted sabe que uno es tentado siempre. Sí, pero veamos en Apocalipsis 12:9. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Y por eso es que es donde vivimos en la tierra, donde estamos en la tierra. Entonces ese diablo o ese Satanás quiere engañarnos a nosotros. ¿Y cómo? Nos engaña de una manera que nos pone tentaciones que sean atrayentes a nosotros. Génesis 3:1 dice que la serpiente era muy astuta, era tan astuta que los animales salvajes que Dios había creado, ¿y qué hizo? Le preguntó a Eva, así que Dios te ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Y qué pasó con esto? Realmente Eva, como no tenía el conocimiento exacto de la palabra, fue tentada. Él ha notado cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros deseos pecaminosos. Y Él sabe cómo presentar a una tentación de una forma engañosa, tan engañosa, que lo primero que va a hacer es que parezca agradable. Por eso cuando vieron el fruto del bien y del mal, a Eva dice en la palabra que lo vio atrayente, que lo vio delicioso, que lo vio sabroso poderse comer, posible de realizar sin que nadie se entere y que pensemos que podemos disfrutarlo, pero eso es por un poco de tiempo y no va a haber repercusiones. Y parte de las tentaciones nosotros decimos, no, nadie nos va a ver, nadie nos conoce, vámonos lejos. En Salmo 139:12 dice, aún las tinieblas no se encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios todo es perfecto, todo es visible. Él lo ve todo. Así te escondas en lo más recóndito de tu ser para hacer las maldades más grandes que tú sientes. Él lo va a ver. Santiago 4:6 dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Y esta es la parte importante, donde Dios realmente quiere quitar tu orgullo, quebrantar tu orgullo, romper por completo para ponerte humilde, para ponerte sentado sobre la roca. La verdad de la palabra es que Dios es omnisciente, omnipresente, Él lo ve todo, lo siente todo y está en todo tiempo. Y aún en la oscuridad, Él siempre nos va a ver. Él es la luz. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo. Cuando desobedecemos, estamos levantándonos por encima de Dios. Y dice que Él resiste a los soberbios. Y soberbia es, esto no es para mí, esto es para cuando ya sea más viejito. Esto no resulta porque yo no soy así. Por tanto, resistamos las tentaciones en el poder de Cristo Jesús. Tercera parte, las acusaciones. Satanás es experto en acusar, experto en dejar las cosas como acusación. En Zacarías 3 del 1 al 2
Dice que le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén y Jerusalén te va a reprender. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? ¿No es este la persona que estaba ahí como carbón? En el proceso, Él puede acusarnos, Él puede inculpar a tu conciencia, Él puede decir tú no puedes, esto puede decir tú no estás para esto, Él te puede decir no, es que todavía no te va a dar Dios porque sigues en pecado, y hacernos dudar del lugar donde estamos delante de Dios. Ante las acusaciones nosotros podemos decir lo que está en la palabra, porque está escrito en 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos, apropiarnos, estar en el nuevo pacto, como dice Hechos 10:17. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en tu corazón y en el mío, y las escribiré en tu mente y en la mía, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Esa es la primera parte, donde que el enemigo no tiene por qué acusarte. En primera de Timoteo 1, del 15 al 17, nos dice, esto es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser el ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, al invisible y al único Dios. Amén. Esto quiere decir que el Señor vino a rescatarnos y a darnos vida y vida en abundancia. Nos está enseñando qué es lo que hizo su Hijo amado. En Lucas 12:4-5 dice, ustedes mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer mal. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tienen poder para echarlos al infierno. Y sí, les aseguro que a él lo deben temer. Por eso es importante reconocer que en el mundo podrás tener aflicción, pero tranquilos, dice, yo vencí al mundo, el Señor. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra y ponernos la armadura de fe, ponernos esa armadura que está en Efesios 10:17, donde dice que por último, fortalezcámonos con el gran poder del Señor, fortalezcámonos. Es como cuando tú estás haciendo ejercicio y quieres ganar masa muscular, estás fortaleciéndote y estás haciendo día tras día 1 hora, 2 horas, 3 horas de gimnasio para fortalecerte. Lo mismo tienes que hacer con el Señor. Fortalecerte 1, 2, 3, 4, todo el tiempo estando con el Señor. Después de eso, ponte la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Nos está diciendo que el diablo va a poner artimañas, pero tú tienes que ponerte la armadura, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y a veces peleamos entre esposos, peleamos entre amigos, peleamos entre vecinos, cuando aquí dice que no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, a ti y a mí y a los que nos están escuchando, póngase toda la armadura de Dios, que para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
protegidos de la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Preparados para una guerra. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Pero manténganse alerta y perseveren en la oración por todos nosotros, por todos los santos. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo más importante, y nadie te arrebatará de mi mano, dice el Señor. Primera de Samuel 17:47. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor. Y lo más importante, te entregará la victoria en tus manos. Por eso es importante reconocer que Satanás no tiene cabida y que Dios es el Dios de los imposibles y ya lo venció una sola vez. Y eso fue para siempre. Cuando apoyamos en nuestra fe, con el vivir en la palabra y en la oración, recibimos nuestras instrucciones del Espíritu Santo para esta batalla. Y nuestro Señor nos va a llenar con su verdad para que podamos predicar con su espada, para que podamos hablar de Él, para que veamos todas las bendiciones, todas las promesas que Él tiene en nuestra vida. Dios guiará desde hoy hacia adelante, porque tu vida y la mía, pero para eso tienes que aprender a creer. Jeremías 23:29 dice, mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo en el Señor lo afirmo. Y eso quiere decir que el Señor tiene que quebrantar cosas, tiene que romper esos vasos, esas vasijas de barro para volverlas a hacer nuevas. Y en el próximo tema vamos a hablar sobre las vasijas de barro. En Isaías 55:11 dice, y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Dice el Señor que cuando tú hablas palabra de Él y te dejas llevar y guiar por Dios, Él va a hacer lo que Él quiere, es decir, su voluntad. ¿Y para qué? Para que tu vida sea prosperada. Colosenses 2:15 dice que Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándoles como prisioneros en su desfile victorioso. Esto es tan importante porque aquí no hay prepotencia, aquí no puede haber orgullo, aquí no puede haber vanagloria personal, porque el Señor se encarga de quebrantar todo eso y llevar por un desfile victorioso. Por eso dice que toda persona se tendrá que humillar en su tiempo al Señor. Nosotros decidimos en cada evento a quién vamos a servir, o al Dios o al mundo. Entender que Satanás está derrotado y no tiene autoridad ni poder ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestra alma, ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque ya fue vencido. Y para que eso creas, tú tienes que conocer la palabra de Dios, que nos lleva a estar alertas ante las acechanzas del enemigo. ¿Para qué? Para resistir. ¿Para qué? Para que cuando estemos firmes, oremos como iglesia, para que todas las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. Por eso es permanente en el nombre de Jesús que todas las cosas salgan de acuerdo a la voluntad de Él. Deja de compartir. Por eso es importante, mis amados hermanos, este tema lo va a quedar hasta ahí. Vamos a orar. Padre poderoso, en esta mañana queremos que cada persona que haya escuchado
este valioso tema, esté viendo todo lo que Dios tiene planificado para nosotros. Grande, poderoso, misericordioso tú eres, Señor. Rompe cadenas de opresión y declaramos que el enemigo lo tienes ya vencido en la cruz del Calvario y no tiene poder y autoridad en nuestra vida. Y declaramos, Señor, que desde hoy hacia adelante, hacia la meta, hacia la corona, tú estarás gobernando nuestra vida. Gracias, Señor, porque perdonas nuestros pecados una sola vez y para siempre. Gracias porque nos restauraste. Gracias porque nos santificaste. Gracias porque nos estás perfeccionando en tu palabra hasta llegar de acuerdo al varón perfecto. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un hermoso día. Bendiciones.